ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy jueves estamos a 9 de junio de 2016, correspondiente ya al cuarto día del mes bendito, el mes sagrado de Ramadán de 1437. Estamos de vuelta con ustedes dispuestos, inshallah, a contestar vuestras preguntas, vuestras dudas relacionadas con el Islam y especialmente muchas dudas que nos llegan relacionadas con el ayuno y el mes de Ramadán. Para ello, como siempre, tengo el placer de dar la bienvenida a mis dos queridos hermanos y compañeros. A mi derecha, Mohamed Said Ali. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Y Tawfiq Al-Shaddadi Al-Harrak. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Bien, Barclaw. Bienvenidos a los dos y bienvenidos a ustedes durante esta hora de este espacio de consultas islámicas en el cual, inshallah, les vamos a acompañar y ojalá podamos aclarar y explicar algunos conceptos y algunas dudas recurrentes acerca del Islam y de la jurisprudencia islámica. Como siempre, tienen distintos métodos, distintas vías para hacernos llegar sus preguntas. Tienen el número de teléfono, si quieren llamarnos en directo a partir de estos momentos. Están abiertas las líneas de este teléfono que ven en pantalla, 911 7302 51, 911 7302 51. Si nos llaman desde fuera de España, simplemente marquen el prefijo del país, que es 0034. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen nuestra página de Facebook de Consultas Islámicas, donde nos pueden seguir y pueden compartir con nosotros sus dudas, sus preguntas relacionadas con estos temas. Hermanos, vamos a entrar directamente en los temas que nos plantean nuestros hermanos y nuestras hermanas, porque tenemos muchas dudas, muchas preguntas que se van acumulando e inshallah las podamos aclarar. Entonces, normalmente hacemos la introducción, esta vez entramos directamente con las preguntas. Una pregunta que nos plantea un hermano, supongo que se llama Husref, nos dice: Salam alaikum, quiero saber el significado de una palabra que es nafs. Nos dice, ¿podemos decir que es ser inferior o el yo inferior o el alma? Entonces, ¿cómo se suele traducir o explicar este concepto coránico, ¿no? O islámico? En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sobre sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. El Corán, sabemos, la última palabra sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala, revelada a nuestro amado y querido mensajero profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha sido revelada en árabe. Y de ahí el árabe es imprescindible para entender no solamente el Corán, sino también pues todos los preceptos islámicos. Sí. La palabra nafs es una palabra, digamos, que abarca varios conceptos. Si ya desde su raíz, NFS, nafasa, desde la respiración hasta el alma. Ya podemos imaginar lo que abarca este término. Nafis es algo valioso. Hasta nifas, la sangre del posparto. Es una palabra bastante, digamos, rica incluso. Pero si el hermano, lo que entendí de la pregunta es algo relacionado con ilmun nafs, con algo con la psicología y más bien con una escuela determinada que es la psicoanálisis. Sí, el psicoanálisis, porque aquí indica ciertos conceptos mencionados quizá por Freud. Sigmund Freud, exactamente. Freud, ¿no? Sí, el nafs, nos quedamos sobre lo más básico que debemos conocer. Puede significar el alma, puede significar el ego, el yo, nuestra, digamos, existencia, dhat, nuestro... pero si lo vamos a... Nuestro ser, ¿no? Nuestro ser, exactamente. En el Corán ha sido empleada en todos estos términos, incluso en otro término también como el no visto, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Conozco pues
lo que aparente y no conozco lo que está lejos o ausente de mi vista. Pero en el campo de la psicoanálisis es una teoría conocida pues, desde su fundador, Sigmund Freud, de estos niveles del yo o del ego. Y es una teoría pues, que se estudia en su campo, pero no tiene nada que ver con la terminología de nafs en el Corán y mucho menos como término en la lengua árabe. Hermano Mohamed Said nos pregunta, Nora nos dice, Salam alaikum, os quería hacer una pregunta. Tengo un tratamiento que es para la cabeza y me tengo que tomar un comprimido por las mañanas. Yo quiero ayunar, pero me dicen que mi ayuno es inválido. Porque si no tomo mi medicación me pongo mala. Por favor, ¿me podrían ayudar con este tema? Si es algo ingerido vía oral, que va a ser tragado, ¿no? y va a llegar al estómago, le va a invalidar el ayuno. Sí. Si puede adecuar su toma de su medicamento en el tiempo justo anterior al imsak, al inicio de la abstinencia, no afectaría su ayuno. Si es una única toma cada 24 horas, lo puede tomar a primera hora de la mañana. Ahora, según en qué ciudad vive, pues a las 4:40, incluso hasta las 5 de la mañana, dependiendo de la zona donde esté viviendo. Si se toma ese medicamento antes del ayuno no pasaría absolutamente nada. Si son comprimidos sublinguales, bucodispersables, por ejemplo, que se disuelven debajo de la boca, estos no anulan el ayuno, porque son sustancias que se absorben en las membranas mucosas que tenemos por debajo de la lengua y se absorbe en el sistema sanguíneo y hace el efecto. Entonces no es tragado, no va a tragarlo por el estómago, no va a ser ingerido por vía oral y va a llegar al estómago. Dependiendo del tipo de medicamento que va a utilizar, si es tragado, por supuesto invalida su ayuno. Si puede tomarlo antes de empezar el ayuno sería lo ideal. Y si tiene esa necesidad, pues está exenta de ayunar, ¿no? Si tiene esa necesidad a ese medicamento y se encuentra mal, pues que falte al ayuno durante los días que sean necesarios y luego, inshallah ta'ala, cuando mejore, que lo recupere. Y que nos llegan algunas preguntas relacionadas con el ayuno y el embarazo, ¿no? Os leo un par de ellas y vamos leyendo más, inshallah. Nos dice esta hermana, que es Hanan, nos pregunta lo siguiente. Dice, buenas tardes, quiero saber si una mujer está embarazada, está obligada a hacer el ayuno o no, y está de 5 meses. Y también nos preguntan, Salam alaikum, tengo una consulta, estoy embarazada y quiero saber si debo o no hacer Ramadán. Lo hemos mencionado varias veces, simplemente hacer hincapié en ello, ¿no? Sí, lo hemos tratado más de una ocasión. Sabemos, durante el estado del embarazo, incluso de la lactancia, el Islam, alhamdulillah, pues permite y otorga este derecho de no ayunar, siempre y cuando pues, es recomendado por un facultativo, por un médico, y el ayuno, en este caso, puede presentar cierto prejuicio a la madre e incluso también al propio feto o al hijo si está en el periodo de la lactancia. En este, alhamdulillah, hay un acuerdo unánime entre nuestros sabios. El derecho de no ayunar pues lo tienen todas las mujeres embarazadas e incluso las mujeres lactantes. Sin embargo, después de recuperar este ayuno, la opinión del Jumhur, de las 4 escuelas, de la mayoría de los sabios, es recuperarlo cuando, alhamdulillah, esta mujer se encuentra en un estado óptimo de su salud. Sin embargo, como bien hemos hablado, si en el caso después del embarazo viene la lactancia y se acerca el otro Ramadán también, o incluso la otra opinión, desde ya los nobles compañeros de Abdullah ibn Abbas y Abdullah ibn Omar, que Allah esté complacido con todos ellos, puede optar al fidya, a entregar pues, una cantidad de un mínimo normal, se ha calculado más o menos sobre los 5 euros por persona por día, y teniendo en cuenta, por supuesto, la situación económica de la propia persona. En ese ámbito nos preguntan varias preguntas. Una que más o menos acabas de responder. Khadija nos dice, buenas tardes, respecto a una embarazada que no puede hacer el Ramadán, ¿qué debe hacer? ¿Devolver y dar a los pobres? Es decir, el qada
y el fidia, dar a los pobres y no devolver solo la fidia, o cómo hay que actuar. Más o menos estas son las posiciones que existen. Sí, yo sostengo la opinión del Jumhur claramente, porque incluso la opinión de sus nobles compañeros está sujeta a debate entre nuestros sabios, si se refieren solamente a la fidia o se refieren a que aparte de recuperarlo tienen que pagar. Y la opinión mayoritaria y la que goza, digamos, de respaldo de los argumentos directos, la mujer embarazada tiene permiso, por supuesto, a romper el ayuno, la mujer lactante tiene permiso a romper el ayuno, a faltar ese ayuno, pero una vez recuperada tiene que recuperar esa deuda. Sí. Si la saca de su franja, ¿no?, de recuperación, ha sido negligente, ¿no?, y ha sido descuidada a la hora de recuperarla antes de que llegue el siguiente Ramadán, y ha tenido la oportunidad, si se le suman varias excusas jurídicas, está exenta de responsabilidad. Lo recupera cuando le sea posible. Pero hay mujeres embarazadas o lactantes que se recuperan, tienen, por ejemplo, 8 meses para... No tienen excusas, no tienen excusa, la lactancia, dejan esos días, se les acumula, les pasa el tiempo rápidamente, llega Ramadán y no lo han recuperado. En este caso tiene que ayunar y pagar la fidia, ambas cuestiones, porque ha sido como una penalización por haber retrasado la recuperación de esa deuda. Pero en los casos normales, las mujeres embarazadas o lactantes tienen un impedimento que es ocasional, transitorio, que va a cambiar una vez que se recuperen, inshallah ta'ala, compensan esa deuda de ayuno recuperando esos días. Barakallahu fik. Tenemos una llamada, tenemos con nosotros al hermano Mohammed. Salam alaikum. Hermanos. Adelante, hermano. Mi pregunta es, Sí. Díganos, hermano Mohammed. Hemos perdido quizá la llamada. Salam alaikum, hermano Mohammed, ¿nos oyes? Vale, pues que nos vuelva a llamar, inshallah. Siguiendo en esta línea, nos pregunta Yasmina, salam alaikum, quería saber si durante el primer trimestre del embarazo, si es malo para el feto ayunar, y si no hay ayuno por miedo al feto, ¿tendré que devolver solo el ayuno o qué más tendré que hacer? Eso ya está contestado, pero ¿el trimestre influye en algo o no? Esto lo determina un médico, no digamos un faqih. Si ella, pues consultando su médico, pues teniendo en cuenta su estado de salud, ahí está, digamos, la decisión. Vale. Mohammed al-Idrisi nos dice, Salam alaikum, Ramadán Mubarak, igualmente hermano, quería preguntarles algo, a ver si me lo pueden responder, inshallah. Nos habla de su mujer que está embarazada de muy poco tiempo, unas 7 semanas, y hace muy poco tuvo un aborto, ¿no? Mi pregunta es si puede hacer el ayuno normal o el bebé correría algún riesgo al estar de tan pocas semanas. Aquí no depende del tiempo, los hermanos, es que depende del tipo de embarazo de cada persona, depende de si es un embarazo de riesgo, depende de su estado de salud, depende de su estado físico, de su corpulencia, de su fisiología, ¿no? Eso varía en función de cada mujer. La norma, el ayuno, en los casos de embarazos normales, tanto al inicio como al final, es totalmente compatible con el embarazo, porque salvo los casos de que la mujer necesite, digamos, no va a estar las 24 horas sin comer, sino simplemente las horas de ayuno. Igual ahora en verano, y son muchas horas, sí puede ser notable y sí puede ser una carga, ¿no? Aquí es importantísimo, como ha remarcado el hermano Tawfiq, la opinión médica. El médico es quien determina el estado de salud de esa mujer y el tipo de embarazo. Si está de 2 semanas, si está de 2 meses, de 3, de 4, de 6, eso no tiene absolutamente nada que ver. Le pregunta cuántas horas dura el ayuno. Efectivamente, ¿no? Y luego en función de su salud le va a decir, tú puedes ayunar o tú no debes ayunar porque necesitas, pues hay mujeres embarazadas que tienen anemia y que tienen la diabetes gestacional y que tienen problemas de algún déficit en algún componente en concreto, hay algunas que ya sufren de alguna patología, hay algunas que tienen un embarazo de riesgo y necesitan ciertos cuidados, etcétera. Esas tienen que hacer caso al médico, pero en los casos normales, si la mujer tolera perfectamente el ayuno,
El feto tiene su vía de alimentación, su sistema de alimentación independiente de las reservas, ¿no?, del cuerpo de su madre, y no depende, digamos, de la ingesta momentánea del alimento. No va a comer cuando ella come. Si ella desayuna, va a desayunar, y si come, él come, si cena, él cena, ¿no? Si no tiene sus vías naturales, ¿no?, de alimentarse a través del cordón umbilical, y se alimenta a través de la sangre de su madre y a través de las reservas que tiene en su cuerpo, y ella por supuesto va a reponer esos alimentos una vez que rompa el ayuno, y va a tener sus comidas por la noche. Las 3 comidas de la mañana las va a tener por la noche. Es lo mismo, simplemente hay un cambio. Aquí depende de su capacidad física, de su estado de salud y de el tipo de embarazo. Si está en las mejores condiciones, si se encuentra bien, debe ayunar. Si tiene algún riesgo, lo tiene que consultar con el médico, inshallah. Una pregunta que nos dice Karima, nos dice: Salam alaikum, hermanos, quería preguntaros, mi madre es diabética y, como sabéis, tiene que dar dinero a gente pobre. La cuestión es que sus suegros son muy pobres, pero ellos también tienen que no ayunar el mes de Ramadán, pero con ellos viven uno de sus hijos, y la mujer podría mandarles el dinero a ellos. Nos pregunta si esto es posible o no, mandarle el dinero a sus suegros en este caso. Sí, es posible siempre y cuando son necesitados, se encuentran en un estado de necesidad. Sí, si cumplen ese requisito simplemente. Anisa Balancía nos dice: Salam alaikum, ¿qué sucede si una mujer quiere dejar a su marido ahora en Ramadán? Nos dice, ¿qué tiene que hacer ella? ¿Seguir con él hasta que acabe el Ramadán, o pueden separarse ya? ¿Se les anula el ayuno por ello? Nos pregunta. Y si han discutido muy fuerte, ¿qué les sucede a los dos? ¿Pierden el ayuno o no? Hablar de 2 temas aquí. Sí, ¿no? El divorcio no tiene nada que ver, no tiene ninguna implicación jurídica con el ayuno, ni con el rezo, ni con ningún otro precepto. Es un contrato, o es una alternativa que se estipula para los contratos civiles de matrimonio, y si ellos llegan a un acuerdo de romper esa relación porque no les está funcionando, siempre por el ma'ruf, siempre, digamos, respetándose y siempre salvaguardando los derechos de ambos y cumpliendo con las obligaciones el uno hacia el otro, no tiene ninguna implicación respecto a su adoración ni respecto a su relación con Allah subhanahu wa ta'ala, salvo en los momentos en que están siendo injustos el uno con el otro o entre ellos. Y respecto a su ayuno, no es anulado en el momento de que se haga efectivo ese divorcio. En el caso de discutir, tanto por una cuestión conyugal o por otra cuestión, el día de Ramadán tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy pacientes, tenemos que proteger ese ayuno de la obscenidad, de la ira, del enfado, de las malas palabras, de ser injustos con los demás, etc. El profeta Muhammad nos dijo: si alguien transgrede con vosotros, os insulta o os maltrata, pues contestarle de que estáis en ayuno y no entréis en ese juego, no devolvéis esa violencia con otra violencia, porque eso afecta, eso disminuye la recompensa, merma la pureza de vuestro ayuno. Barakallahu fik. Tenemos una llamada desde Francia, nos llama la hermana Ñaima. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermana. Ramadán Mubarak. Igualmente. Barakallahu fik. A todos vosotros. Muchas gracias. Y mi pregunta está relacionada con el préstamo bancario. Disculpa. ¿Me oye? Sí, repite la frase, por favor. Sí, quería saber si hacer un préstamo bancario para... Bueno, te explico. Aquí, por ejemplo, aquí en Francia existe una ayuda que la dan que te dan según la situación económica que tengas, de que te ayudan al alquiler de la casa. Pero si tú quieres, por ejemplo, comprarte una casa, es la posibilidad de que esa ayuda que tú recibes, ¿cómo lo explico? Es decir, en vez de recibir esa ayuda, el Estado te paga, digamos, el préstamo que has hecho tú para cualquier cosa, ya sea para construir, para comprarte una casa, etcétera. Sí, un préstamo te da... Entonces, quería saber si esta manera de... Este préstamo sería permitido o no en el Islam, ya que
no lo haces directamente, sino que... Lo o sea, paga el tercero. este ingreso que tienes tú, A ver si se ha entendido porque se escucha un poco mal. Es una ayuda estatal que cubre, por ejemplo, que recibes, y te puede cubrir un préstamo bancario. Tú haces el préstamo con el banco, pero el Estado es el que paga la cuota, no tú. eso es, tú no pagarías nada. Sería, en vez de recibir tu ayuda, pues ellos la pasan directamente al banco y de esta manera cubren esa hipoteca que tienes tú. Pero no Si la te implica a ti recibes, arriba o no. El Estado. ¿Y usted no paga nada en este caso? ¿Es directamente? No paga nada porque si tú, por ejemplo, en vez de recibir 200 euros, el que te corresponde, pues esos 200 euros pasan directamente a la hipoteca, es decir, lo pasan ellos al banco. Tú no tendrías que pagar nada. Ajá. Aquí hay mucha gente que lo hace, pero yo siempre me ha dado la curiosidad de saber si esto sería permitido o no en el Islam. Es decir, si se considera riba, si no, si... Sí, Pero son... ¿conlleva un interés? ¿O? Sí, eso es, conlleva un interés o son, digamos, como convenios entre los bancos y el Estado de proporcionar unas ayudas económicas y el Estado se hace cargo de saldarla. El Estado se hace cargo, pero claro... Es un crédito convencional. Es un crédito normal, crédito personal bancario. Es un crédito, pero con interés. Sí, vale. Claro Sí. está. Vale, pues entendido, inshallah. Ahora intentamos contestarle. Muchísimas gracias, hermana Niama, por llamarnos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Assalamu alaikum. Bueno, la pregunta más o menos se ha entendido, aunque teníamos algunos problemas con la voz, ¿no? Con el sonido. ¿Qué le podemos responder a la hermana Niama? ¿Qué le podemos decir en este caso? Aquí lo que nos tiene que preocupar, digamos, es el tipo de contrato, el tipo de préstamo, esa transacción financiera sobre qué está basada. Aquí claramente la hermana nos dice, bueno, primero es una transacción bancaria con una entidad bancaria convencional que basa su actividad sobre transacciones que son ilícitas islámicamente, y aquí estamos hablando de un crédito personal, un préstamo bancario que implica unos intereses, que implica usura directamente. La cuestión que plantea la duda aquí es que el que va a saldar esa deuda es una tercera parte, no yo. No estoy pagando yo riba directamente, sino hay una tercera parte que está asumiendo esos gastos. Sería aquí, se considera que estoy exento de responsabilidad al hacerse cargo otra persona. El Estado no. Aquí tú estás aceptando, tú firmas ese contrato y ese contrato implica una usura, entonces tú estás aceptando y esa ayuda económica se te proporciona a ti directamente. Aquí solamente se varía, digamos, la vía de pago. En vez de que lo pagues tú directamente, en vez de que el Estado te ingrese a ti los 200 euros o 300 o 400 y tú se lo pagas al banco, él se encarga de transferirlos directamente al banco. Es como si yo voy a un amigo, le digo, mira, yo no puedo hacer un contrato de riba y no puedo comprar una casa con una hipoteca, o no puedo comprar... Hazlo tú por mí, que tú no tienes problema. Por ejemplo, un no musulmán o incluso un musulmán que le da absolutamente lo mismo. Tú contratas esta hipoteca bancaria o este crédito personal con intereses, tú lo pagas y yo me beneficio de ello. Eso es hacer hila, eso es evadir y hacer trampas en la religión. La responsabilidad sigue teniendo la misma implicación. Nos tenemos que fijar en la esencia del contrato. Ese contrato en sí, lo firmes tú o lo firme una tercera persona por ti, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquí la huwa mukila, quien lo come y quien ayuda a que entra en ese círculo de esa transacción. El que lo hace directamente y el que da lugar a que se celebre ese contrato basado sobre la usura. Por lo tanto, es un contrato es un préstamo que habría que evitar, desde mi punto de vista. Habría que evitar. De todas formas, si puede la hermana Niama enviarnos más información acerca de esta transacción, le estaríamos muy agradecidos. Barakallahu fiha. También tenemos algunas preguntas por escrito, como la siguiente, que nos pregunta acerca de... nos dice... Amy Sánchez dice, hola, me gustaría saber una cosa, yo soy española y estoy saliendo con un chico marroquí desde hace muchos años. Cuando llega Ramadán
y me han dicho que eso no sirve, estar juntos no es lo adecuado porque no estoy convertida y hasta puede ser un insulto hacia la religión musulmana. Quería saber si es verdad o para hacerlo o no. Es decir, El ayuno se sí, refiere. Sí, que él como musulmán no puede estar con ella durante el mes de Ramadán. De todas formas, no están casados, no es una unión matrimonial en este caso. Por supuesto, aquí en vez de preocuparse por el ayuno, se tendrían que preocupar por el tipo de relación que tienen juntos, ¿no? En el Islam no se concibe una relación entre un hombre y una mujer fuera del marco matrimonial. Tienen que estar casados, por supuesto. Se permite a los hombres musulmanes casarse con las mujeres de la gente del libro, mujeres creyentes y practicantes de su propia religión, del judaísmo o del cristianismo en este caso, y tienen que estar en una relación matrimonial. Fuera de ese marco matrimonial no se concibe no se permite ninguna relación entre ambos sexos desde la perspectiva islámica. También nos pregunta diciendo que ella hace Ramadán. Ella intenta hacer Ramadán, pero que le han dicho que no le sirve de nada hacerlo. Las prácticas en el Islam... Al no ser musulmán. Claro, las prácticas en el Islam están condicionadas con ser musulmán, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala cuando nos prescribe los preceptos islámicos, la oración, el ayuno, el azaque, la peregrinación, una de las condiciones de la validez de todas esas prácticas, el requisito fundamental y primero es ser musulmanes, porque si no, no tendría ninguna validez. Por supuesto, si él lo hace como para probarlo, para experimentar, ¿no?, la esencia del ayuno, sí, para tener una experiencia, también para solidarizarse con los musulmanes, etc. Puede hacerlo, pero no le vale jurídicamente porque ni siquiera es musulmana, le falta un pilar principal que es el pilar de la fe. Y antes de eso, antes de preocuparse por el tema del ayuno, se tienen que preocupar, por supuesto, por el tipo de relación que tienen entre ambos. Es una relación islámicamente prohibida. Por último, antes de pasar una pausa, nos pregunta una hermana, Serena, nos dice: Salam alaikum hermanos, ¿es válido que yo siga la oración del Tarawih de una transmisión en vivo, en directo, que hacen los hermanos desde Houston, Texas? Es decir, ella vive en una ciudad donde quizá no hay mezquita, no hay comunidad musulmana, y rezar con ellos Tarawih. Ya que en la ciudad donde vivo no hay una comunidad ni mezquita, de igual manera podrían darme una explicación de cómo seguir la oración en congregación. Allah les recompense y Ramadán Mubarak. La salat o la oración, una de sus condiciones, cuando nuestros sabios lo han detallado, es compartir el espacio de la mezquita. Sí. Y por lo menos unas cuantas filas. Hice esto añadiendo dos condiciones que han puesto nuestros sabios, pues oír al imam o por lo menos verlo. En este caso, pues teniendo la televisión, pues no reunimos estas condiciones. No compartimos algo de la mezquita, de la congregación del Jama'a. Verlo lo ve en la televisión, pero no lo ve en el mismo espacio. Pero tenemos que coger todas estas definiciones. Y en el caso que se corta la electricidad, en este caso, también nos encontramos. Y de ahí, pues... Y la diferencia de horario también. No puedo rezar con Meca y yo estoy en España, por ejemplo. Estando en espacios geográficos, la salat es algo solemne, es el pilar del din, como ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la hermana busca en su país o en su ciudad, pues otras hermanas, o si no, que reza en su casa, alhamdulillah, incluso tiene el permiso de recitar directamente desde el Corán, que coja pues el libro sagrado y ahí va recitando y haciendo salat poco a poco, inshallah. Nos dice cómo llevar a cabo la oración de Tarawih, ¿no? En caso de no poder hacerlo a través de la televisión, siguiendo la televisión, cómo lo puede hacer y ya con quizá unas cuantas personas más. Sí, se encuentra un grupo de hermanas para celebrarlo en congregación perfectamente. Una de ellas, la que mejor recite el Sagrado Corán o la que más memorice el Sagrado Corán, se adelanta para ejercer de imam y dirigir la oración entre ellas. Si ella está sola, pues recita lo que tiene memorizado del Sagrado Corán, o también puede hacer uso de
de un mushaf escrito, una tablet o lo que sea, cualquier cosa, cualquier dispositivo que le pueda ayudar para recitar lo que pueda el Sagrado Corán y así rezar lo que pueda según su capacidad y según su tiempo, 8 rak'at, como hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam junto con el witr, o 20 o 36 con o 8. suras pequeñas, Incluso, cortas, ¿no? incluso con una aleya, con que recite Surat al-Fatiha y alguna aleya le vale. Si no memoriza más, con Surat al-Fatiha le vale. Exacto. Si sabe leer, pues que recite Surat al-Fatiha y que digamos, se apoye en algún mushaf o algún dispositivo donde pueda recitar más suras. Que haga lo que está en su capacidad, en su capacidad y lo que está a su alcance. Inshallah, barakallahu fikum. Nos vemos dentro de muy pocos minutos aquí en Consultas Islámicas después de esta breve pausa. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Seguimos con algunas consultas relacionadas tanto con el ayuno de Ramadán como con otros temas, otros ámbitos. Nos llamó por teléfono Fátima desde Ceuta y dejó su consulta, que dice que sufre de algunos trastornos psicológicos y por ellos debe de tomar un tratamiento, unas pastillas que debe de tomar todos los días. Y ahora con el inicio de Ramadán ha pospuesto, por así decirlo, la toma de ese medicamento hasta la hora de la ruptura del ayuno, pero nos dice que ha notado cómo empeoraba su situación y digamos han vuelto algunos síntomas de esa situación. Dice que si debería seguir con el ayuno o no, teniendo en cuenta que afecta a su estado de salud, en ese caso mental. Si el ayuno representa un perjuicio, un riesgo para la salud, se convierte en algo prohibido para la persona. Prima su salud, hay que anteponer, digamos, la salud de la persona por encima del ayuno, recurrir al permiso de Allah subhanahu wa ta'ala y luego recuperarlo y compensarlo tranquilamente. Hablamos de enfermedad clara y directa, sea transitoria o crónica, y hablamos también de que el ayuno represente un riesgo para la propia enfermedad, retrasar la cura o empeorar el estado de la enfermedad. Esos también entrarían en el apartado de los excusados por enfermedad en el tema del ayuno. Cualquier persona enferma no debe ayunar. Cualquier persona que se está recuperando de su enfermedad y el ayuno representa un riesgo para su mejora, su recuperación, debe no ayunar. Debe no ayunar. En este caso la hermana, si ha notado que ha empeorado su estado de salud y que se va a afectar, digamos, ese tratamiento que está siguiendo de momento, que deje de ayunar, inshallah ta'ala, y cuando ya se recupere del todo, esté perfectamente en las mejores condiciones, ayuna y compensa esa deuda. Inshallah. Khadija nos pregunta, dice: Salam alaikum, soy Khadija desde Barcelona y tengo una pregunta que quiero que me aclaráis, por favor. Estoy embarazada de 2 meses casi y aún estoy trabajando. Me encuentro bien de salud, alhamdulillah, no tengo ningún problema, pero mi trabajo llega a ser muy estresante y cansado y quieres o no, tienes que hacer mucha fuerza con algunos pacientes, dice. Mi pregunta es si en el trabajo me encuentro mal, si me canso demasiado, debo o no seguir con el ayuno. Aunque yo me encuentre perfectamente, tengo miedo de que a mi hijo le pase algo con todo el estrés que llevo encima y más estando deshidratada todo el día. Una de las condiciones del ayuno es el istita'a, es tener esta capacidad. Consultando con su médico, si él determina que el ayuno, las horas, el estrés le presenta cualquier riesgo a su salud e incluso a su hijo, en este caso pues tendrá el permiso de no ayunar. Inshallah, cuando ya se encontrará en buenas condiciones óptimas de salud, pues debe recuperar. Pero matizando algo, que el ayuno es una escuela de paciencia, es algo que ya sabemos antemano que presenta ciertas dificultades, no es algo que
tomarlo a la ligera y tenemos que tener en cuenta otros aspectos del ayuno, desde la intención hasta su espiritualidad. Si nos quedamos solamente con la parte superficial o la parte más conocida, que es la abstenencia de la comida y la bebida, quizás no hemos captado el mensaje del ayuno. Ayunar presenta cierta dificultad y de esto se trata. Para saborear su dulzura, su fe, su imán, hay que tener cierta paciencia. Allah subhanahu wa ta'ala recompensará a los pacientes pues algo que ya es, ni siquiera sabemos cuándo, es infinito digamos, la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu, y que nos pregunta en ese ámbito Arellano, nos dice: Salam alaikum hermanos, un ejemplo de pregunta: si la persona se siente mal desde el primer día de Ramadán, hace su ayuno y oraciones, pero al tercer día termina con un dolor de toda su espalda, y que ese fue el motivo que le imposibilitó terminar sus oraciones, ¿también se le invalida su ayuno y su oración? Es su pregunta, nos dice. No, en absoluto. Él, si ha tenido un problema físico que le impide llevar a cabo la oración de pie, o tiene que rezar sentado o acostado por alguna dolencia, no tiene absolutamente nada que ver con el ayuno ni la validez del ayuno. No. La oración va aparte, y el ayuno tiene sus preceptos, tiene sus condiciones. Mientras se abstenga de comer y de beber y de mantener relaciones y proteja al máximo la esencia de su ayuno, de la obscenidad, del pecado, de las malas obras, pues está ayunando perfectamente. Si luego no puede rezar de manera completa porque tiene algún impedimento jurídico, tiene alguna dolencia, tiene algún problema de salud, no hay ningún problema. Y insisto en lo que acaba de remarcar el hermano Tawfiq: a una persona sana le cuesta el ayuno, a todos nos cuesta el ayuno. Sí. Estamos 17 horas o 18 horas sin comer y sin beber, y desempeñando nuestras funciones diarias de manera habitual, pues lógicamente el ayuno cuesta, y ahí está la prueba, ahí está el sacrificio, ahí está la dedicación. Y tenemos que notar hambre, tenemos que notar esa carga, tenemos que notar esos cambios de horario, tenemos que notar esos cambios de hábito, ¿no?, para adiestrar nuestro ego y llegar a ese estado de elevación espiritual que nos acercará, inshallah ta'ala, a la conciencia y al taqwa. No se consigue la salvación, y no se consigue el perdón, y no se consigue la recompensa de Laylatul Qadr, de la noche del Legreto, haciendo vida normal y sintiendo lo mismo que fuera de Ramadán. Tenemos que sentir la carga del ayuno y sacrificarnos, porque dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli", abandona su comida, abandona lo que necesita para subsistir con ello por mí, y yo le recompensaré, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Barakallahu nos pregunta acerca de la oración en una sala o un espacio donde hay cruces o estatuas. Nos dice esta hermana: Salam alaikum, quería hacer una consulta. Trabajo en una casa de españoles cristianos y tengo que rezar, pero las habitaciones tienen estatuas, la cruz, fotos de la Virgen, etc. ¿Es lícita mi oración en estos lugares o no? Sí, no hay ningún problema. La hermana puede rezar tranquilamente en estos sitios, teniendo su niyya y teniendo lo que nuestros sabios han determinado, pues la limpieza en su ropa, haciendo su ablución, y en el sitio pues que estará también ella misma en su propio trabajo. Y lo demás ya no le incumbe, ya es otro, digamos, otro aspecto. Y más la famosa, digamos, historia del noble compañero Omar ibn al-Khattab, cuando entró en la... Cuando conquistaba Jerusalén, pues coincidió con la hora de una salat, supuestamente era salat al-Asr, y en aquellos tiempos no había mezquita, pues el patriarca ortodoxo de Jerusalén le ha ofrecido pues rezar dentro de la iglesia más emblemática para los cristianos. Entró pues el noble compañero Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, pues siendo califa de los musulmanes, pero para rezar, pero luego no ha rezado, ha salido. Y acá hay un detalle muy hermoso por parte de Omar ibn al-Khattab. Todo el mundo pensó que no rezó porque era iglesia o presentaba estas cosas, pero al contrario, Omar ibn al-Khattab dijo que no, rezar sí que podía rezar, pero a rezar quizás después vendrán los musulmanes para celebrar este día y este acto, quizás van a pensar de derribar esta iglesia tan sagrada para vosotros y reclamarla o convertirla en una mezquita. Y de ahí, pues, nuestros sabios en estas condiciones, pues, está permitido.
Barakallahu, que nos pregunta el hermano Muhammad, nos dice: Assalamu alaikum, yo trabajaba de camarero y siempre he tenido un disgusto por el hecho de vender alcohol y servir cerdo, nos dice, hasta que en el Ramadán, dice, hasta que he dejado de rezar, porque no me sentía bien trabajando en eso. Y rezar, y ese año, cuando entró Ramadán, dejé de trabajar en este oficio. ¿Eso está bien o mal? Y espero vuestra respuesta. Y hacer Ramadán y rezar trabajando, sirviendo alcohol y vendiendo alcohol y cerdo en este caso, si es halal o es haram, ¿no? Cuando coincide Ramadán con ello, ¿no? El hermano sabe y sabemos todos que este tipo de trabajo no son propios, ¿no?, para los musulmanes, porque se basan sobre una actividad ilícita, la venta del alcohol y también servir el cerdo y sustancias porcinas, ¿no? Y también su sueldo se basa sobre esa actividad. Por lo tanto, trabajar en esos oficios no es lo correcto, no es halal, no está permitido, salvo para aquellas personas que están en una situación de extrema necesidad y que ya están trabajando en ello y no tienen otra salida. Mientras tanto están buscando, inshallah, otra alternativa y otra fuente de ingresos, pueden seguir en ello hasta que Allah subhanahu wa ta'ala les conceda otra salida mejor. Si están trabajando y no tienen otra salida, el ayuno es independiente porque jurídicamente no le afecta, ¿no? Su ayuno es correcto, mientras respete la esencia del ayuno y cumpla con los requisitos del ayuno, su ayuno es correcto. El hecho de dejar de rezar por trabajar en esas cosas es un gravísimo error. Abandonas tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí el shaitán se la juega a muchos hermanos haciéndoles pensar que ya que estáis desviados, ya que estáis haciendo cosas malas, pues no sirve de nada rezar. Hacer cosas buenas. Sois hipócritas, ¿no? Haces cosas muy malas y luego vas y rezas a Dios. Deja la oración hasta que cambies de situación. La situación no va a cambiar si tú no pones ganas, y no va a cambiar esa situación si tú no te encomiendas en Allah subhanahu wa ta'ala. Igual a través de ese rezo, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente y demostrando esas ganas sinceras de querer cambiar y de buscar otra salida a esa situación que te incomoda y que te produce ese disgusto, igual Allah subhanahu wa ta'ala te ayuda. Y aparte no debes abandonar un pilar, tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala, que te mantiene dentro del círculo del Islam, por una cuestión por otra falta, ¿no? Efectivamente estás faltando, estás haciendo un pecado, estás cometiendo un pecado, pero ese pecado tiene una solución, pero si abandonas la oración estás incurriendo en una falta gravísima, en un pecado mayor. Lo suyo es buscar alternativas, dejar de trabajar si no lo necesita, que deje de trabajar en ese oficio. Si lo necesita y no tiene ninguna salida y está en una situación de extrema necesidad, que siga en ello mientras está buscando otras cosas, pero nunca dejar de ayunar ni dejar de rezar, porque son cosas independientes de su función. Mark Lopik, Sofik, nos pregunta Elsa lo siguiente, nos dice: Assalamu alaikum hermanos, mi nombre es Elsa, soy española y hace 4 años que entré al Islam y tengo una duda. Yo soy diabética con insulina, me tengo que pinchar insulina 3 veces al día y quería saber si yo podría hacer el Ramadán o no. Y otra duda es para poder rezar, que estoy aprendiendo. ¿Se puede ir leyendo mientras que rezas, ya que estoy aprendiendo? Muchas gracias. La primera pregunta, yo creo que el hermano Mohamed Said será más adecuado en contestarla, teniendo en cuenta las variaciones de la insulina. La insulina, okay. Hay unas que invalidan, hay otras que no. Y la segunda pregunta, ¿qué era? La segunda es que está aprendiendo a leer el Corán y en el rezo nos pregunta si leer directamente es válido o no. Como alhamdulillah es nueva en el Islam opta siempre por facilitarle las cosas. Nuestros sabios, sobre todo en la escuela Hanafía, hablaron incluso si alguien pues en sus primeros días del Islam, para establecer el salat, puede optar por el tasbih, diciendo subhanallah, subhanallah. Pero hoy, alhamdulillah, con la tecnología tan avanzada que ha facilitado pues, el tema de aprender, sí, en este caso con un dispositivo, con un papel, teniendo por lo menos Surat al-Fatiha, con la transcripción latina, hasta que inshallah lo va memorizando poco a poco.
Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said, tanto esta pregunta como la otra también de la insulina, las inyecciones que tiene que Si solo aplicarse. necesita, digamos, la aplicación, ¿no? De insulina. De insulina, inyectarse insulina y no necesita, digamos, ingerir azúcares para regular los niveles de glucosa en su sangre. La insulina no anula el ayuno, no invalida el ayuno porque no da aporte alimenticio al cuerpo humano, es una enzima que, como hemos explicado más de una vez y como saben los hermanos que padecen esa enfermedad, que no produce su páncreas y necesitan, digamos, esa ingesta extra para que le haga la función de la insulina que segrega el páncreas para regular los niveles de glucosa en su sangre. Si ya no necesita comer, hay hermanos diabéticos que no les basta simplemente con la inyección de insulina, sino tienen que ingerir azúcares, comer. Si ella no necesita comer ni necesita tomar medicamentos, pastillas vía oral y simplemente tiene que inyectarse la insulina y eso no le afecta, el estar tantas horas sin comer no le afecta su estado de salud, ayuna. Pero si su estado de salud no permite que esté muchas horas en ayuno sin comer y no le vale simplemente con la insulina, debe de romper el ayuno, inshallah ta'ala, y recurrir a la fidia porque es algo crónico y no puede recuperarlo más tarde. Barakallahu fik. Mariam nos pregunta lo siguiente, dice: Salam alaikum, quería preguntar una duda que tengo. Las mujeres, cuando estamos en periodo de menstruación, ¿podemos leer el Corán, sobre todo en este mes de Ramadán? Sí, hay cierto debate entre nuestros sabios sobre este tema, más bien sobre tocar el mushaf, bien dicho. El libro, el Corán en árabe, físicamente en el mushaf. Ella puede recitar y leer el Corán, más bien hoy con lo que la tecnología nos ha facilitado para salir del debate. Y de estos, desde los tablets hasta el ordenador, en este caso, pues ya tendremos una muy buena solución. Entonces se puede hacer perfectamente, ¿no? Y en cuanto a tocar el libro sin tocar la letra... Hay un debate a nivel, digamos, jurídico. No tenemos textos explícitos, auténticos, que prohíben tocar a una mujer durante su menstruación el sagrado libro de Allah, el mushaf, ¿no? El libro de tafsir, la exégesis coránica. Hay mucho ijtihad de las escuelas, de nuestros sabios, un esfuerzo intelectual, pero la verdad, la opinión más coherente es que no hay ningún texto jurídico desde el Corán hasta la auténtica Sunna del Profeta que prohíbe. Sin embargo, como, digamos, respeto al sagrado libro de Allah subhanahu wa ta'ala, al Corán, ciertos sabios hablan por un aislante, como guantes o ciertas cosas. Pues teniendo la alternativa de los dispositivos tecnológicos, desde el móvil, iPad hasta los tablets, yo creo que es una muy buena solución, inshallah. Que una hermana nos pregunta lo siguiente en cuanto a su relación con sus padres. Nos dice: Salam alaikum, quisiera exponer una pregunta en cuanto a los padres. Actualmente a mi madre le han diagnosticado Alzheimer de grado 2 severa, nos dice, con fase de agresividad. En ciertas ocasiones se pone agresiva con ella. Alhamdulillah, nos dice. La cuestión es que intento por todos mis medios mantener la paciencia, aunque algunas veces me irrito con su madre en este caso. Para mí el tema de los padres es muy sagrado. Cada vez que me irrito, me arrepiento de tal manera que me culpo por la situación y recurro a la oración, a salat voluntarios en búsqueda de arrepentimiento. Mi pregunta es: ¿en tal estado mi comportamiento sigue erróneo, o cómo debería de afrontar esta situación para que Allah acepte mi sacrificio si tanto repito en mi corazón que nunca le devolveremos el sacrificio de una madre por lo que ella ha hecho por nosotros? Por supuesto, aquí acordarse en estos momentos de dificultad, ¿no?, que está pasando su madre por esta enfermedad, que Allah subhanahu wa ta'ala le cure y que Allah subhanahu wa ta'ala le alivie, que se acuerde ella de los momentos cuando era muy pequeña
y que no razonaba y que su madre tenía paciencia con ella y se levantaba a las 3 de la mañana para darle el biberón, o lloraba sin motivos y tenía paciencia, o preguntaba 50.000 veces las cosas, y los padres con nuestros hijos pequeños tenemos muchísima paciencia y repiten las cosas y no hacen caso y juegan y se levantan y lloran y se enferman. La misma paciencia que ha tenido contigo cuando has estado en esa situación, sin razonar, porque estás peor, un niño es peor incluso que una persona mayor digamos en estado senil o con demencia o con problemas de memoria o Alzheimer, ¿no? Porque no razonan los niños. Además, la energía que tienen la los energía niños es muchísimo más, entonces aquí tener muchísima paciencia, no vale irritarse, hay que tener más paciencia, hacer todo el esfuerzo. Inshallah, es una situación difícil, somos humanos, en un momento dado podemos perder los nervios, por supuesto, pero no tomarlo como norma y acomodarse en ello y decir, no, es que tengo motivos para hacerlo. No hay ningún motivo para hacerlo. Efectivamente, los padres son sagrados, los padres son todo después de Allah subhanahu wa ta'ala, nos debemos a nuestros padres, se debe a sus padres, se debe a su madre, que se ha sacrificado por ella y tiene que hacer todo lo posible, inshallah ta'ala, para devolver. No le va a devolver nada de lo que ha hecho por ella, por supuesto, pero al menos estar a la altura en esos momentos de necesidad. Arrepentirse de ello. Por supuesto, arrepentirse y pedirle perdón y intentar, digamos, compensar a su madre con un mejor trato y más cuidado y más sensibilidad, inshallah, más tacto en el trato. Barakallahu fik. Nos llama desde Madrid el hermano Abdurrahman. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Adelante, hermano. Ramadán Mubarak. Igualmente, barakallahu fik. Okay. Es una pregunta que sé que la fila de los años se repite. Sí. Es el problema que cada año todos los países del mundo musulmanes hacemos el Ramadán el mismo día, y hay países que le hacen más tarde. De la misma manera que hacemos el Hajj el mismo tiempo, es una filosofía, porque Dios dice dentro del Corán, وَتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Debemos juntar, apegarnos sobre la cuerda de Dios sin dispersarnos. Sí. Entonces, la misma manera que hacemos el Hajj todos los países del mundo al mismo tiempo, yo creo que es una obligación. Debemos metemos juntos todos los países del mundo musulmán para hacer Ramadán el mismo día, para no dar, la fuerza a Shaitán de reír de nosotros. Para mí, yo creo que es una manera que Shaitán quiere meter la división entre los musulmanes. Dividir. Porque si hacemos el Ramadán el mismo día y celebramos la fiesta el mismo día, yo creo que es una fuerza muy grande para nosotros y dará una satisfacción a Dios para mí. Para mí, de verdad. Yo creo que todos los musulmanes del mundo hacen un esfuerzo de verdad, que el Shaitán no mete un orgullo entre nosotros y que la gente se divide por problemas políticos, no sé, pero de verdad, por una vez a la vida, antes que se acabe el mundo, de verdad, si todos los países del mundo se hacen juntos, siempre se será una fuerza para nosotros, de verdad. Todos los países del mundo el mismo día. Gracias, hermano Abdurrahman. Inshallah, vamos a tratarlo brevemente, aunque el primer día de Ramadán lo tratamos casi 20 minutos, hablamos aquí de esa división o divergencia o diferencia que hubo en algunos casos. Barakallahu fik, hermano Abdurrahman. Gracias. Hermano Taufik, brevemente acerca de este tema. Sí, esto es el sueño, el ideal, deseo, ¿no? el ideal de todo musulmán, sabiendo dos cosas así de rápido. Ramadán es un asunto de todos, no es de mí ni de Abdurrahman. Si tenemos esta idea, es algo que nos sobrepasa como individuos y personas. Es el asunto de todos los musulmanes. Y a veces, para unificar a esta gran umma, a estos no sé cuántos millones y millones de musulmanes, optamos por dividir lo que ya estaba por lo menos dentro de un país. Esto hay que tenerlo mucho cuidado. Mientras que esto pues se hará realidad, ver el sueño que yo comparto con el hermano y todo el mundo lo comparte, es unificarnos el día del ayuno, el día del esto, hay que optar por lo menos unificar dentro de lo que está en el mismo país.
Y esto es lo mínimo que estamos pidiendo. El eslogan o el lema del ayuno es esto, estar todos juntos desde el inicio hasta el final. Esto es nuestro deseo, lo que anhelamos todos. Pero mientras esto, optamos por lo menos lo que está a nuestro alcance. Si estamos en el mismo país, si estamos en España, si estamos en Marruecos, si estamos en Senegal, por lo menos que ayunen el mismo día y que celebren la fiesta, inshallah, el mismo día. Barakallahu fik. Nos pregunta Samira, es la última pregunta, nos queda muy poco tiempo. Salam alaikum, quería consultar una duda. Mi hermana está viviendo en Noruega y el sol está 21 horas, es decir, que solo tienen 3 horas de oscuridad. Con solo 3 horas, si él y me han comentado que puede romper el ayuno antes, pero no estoy segura. Si saben algo sobre este tema, me gustaría que me lo comunicaran. Sabemos que tienen 6 meses en esta situación y tienen 6 meses en la otra situación. Pues, sí. Nos dice en este caso una cosa que añadir, nos dice por otra parte, de aquí a unos días se produce un fenómeno en Noruega en que el sol está las 24 horas del día. ¿Qué haría en este caso? Muchas gracias, Salam alaikum. En los casos de que el horario del día sea muy largo, 22 horas, 20 horas, 21 horas, durante varios meses del año, y luego cambia según las estaciones, y luego pasa a ser al revés, tienen 3 horas de día, 2 horas de día y luego las 22 horas de noche. Nuestros sabios aquí dicen, para no entrar en cálculos y en perder la esencia del traslado de Ramadán en toda la época del año, les toca durante una época disfrutar de pocas horas de ayuno y en otra en muchas horas de ayuno. Pero para los casos de los días que son ocasionales, los días que salen de lo habitual y son fenómenos extraordinarios, ahí se ajustan a ciertas opiniones de ciertos sabios, ciertos organismos, de hacer un cálculo según el país más cercano. Pero realmente si nos preocupamos solamente cuando tenemos muchas horas de ayuno y no nos preocupamos cuando tenemos muchas horas de comida, muchas horas de desayuno, si se puede decir, eso no sería justo. Lo mismo pasa aquí en los países que tenemos 17 horas o 18 horas con el horario de rezo del Isha y de los tarawih, que son tarde y tenemos poco tiempo, poco margen entre el Fajr y el Isha. Llegará el momento dentro, inshallah ta'ala, de 10 años o de 8 años que va circulando, y lo hemos asistido, lo hemos vivido los que somos de cierta generación. Hemos vivido el Ramadán en invierno, que nos aburríamos de tantas horas de sueño y de tanto margen entre el día, y el día era muy corto. Entonces a veces nos toca ayunar en invierno con facilidad, con frío y con poco esfuerzo, y a veces nos toca aguantar y esforzarnos y sudar y pasarlo mal para llevar la recompensa, inshallah ta'ala. Pero en todo caso, ese asunto le compete a los hermanos en Noruega, y los que se tienen que pronunciar en ellos son los hermanos que manejan esos asuntos. Ahí esa realidad. Nosotros podemos hablar del concepto jurídico, que es lo que he mencionado, pero dictaminar juicios acorde a nuestra propia realidad. Barakallahu fik, que nos quedamos sin tiempo, simplemente dar las gracias a los dos, Mohamed Said y Taufik, muchísimas gracias por todo, Jazakumullah khair, y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Inshallah, el lunes que viene nos vemos de nuevo en Consultas Islámicas, así que pasen una buena semana y disfruten de estos días de Ramadán. Assalamu alaikum wa rahmatullah.